Bienvenidos, me da mucho gusto verlos por aquí. Les decía que vamos a estar en la lección número 31 y es Dios es el creador. Ustedes se podrán imaginar que voy a tener que ir un poquito rápido porque, perdón, ahí estoy. No es tan fácil hablar en un solo día, en una sola hora, acerca de unas de las cualidades más increíbles de Dios, que es esta, ¿no? El Dios como nuestro creador y el creador del universo. Entonces, les pedí que me hicieran un favorcito y fueran adelantando algunos versículos, que los fueran leyendo. No es nada más para que los tengan ya listos y me ayuden a leer, que sí, es en parte eso, pero quiero que ustedes ya puedan tener una comprensión de todos estos versículos y me comenten algunas cosas. Entonces, al momento de leerlos, quien lo tenga primero puede prender su micrófono y me ayuda a, a leer el versículo. Pero por lo pronto y antes de empezar, quiero que leamos Romanos 1. Ustedes, como se los puse en el mensajito, leyeron seguramente todo Romanos 1. Yo no lo voy a leer todo por el tiempo, pero voy a empezar en el versículo 18. ¿Ok? Entonces acompáñenme a Romanos 1:18. Dice, el hombre ha ignorado a Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, los de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Ok? Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Okay? Creo que muchos de nosotros conocemos y hemos estudiado acerca del capítulo número 1 de Romanos. Es una explicación precisa de la decadencia del hombre y de su necedad. Entonces, con estos versículos que acabo de leer en mente, quiero que me acompañen por favor al libro. Estamos en la página 197, que es la lección 31, y vamos a empezar a leer. Dice, Dios, el Creador. Una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de la fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas existen por causa de Él. Dios no fue causado o hecho por algo o alguien mayor que Él mismo. Antes bien, Él es la causa y el hacedor de todas las cosas y nada de lo que existe existiría separado de Él. Solo Dios es creador y nadie comparte este título con Él. ¿Ok? Quiere decir que Dios hizo el mundo, Dios hizo todo lo que pueda haber sido creado, Él lo hizo. Y más importante, o sea, igual de importante que Dios lo hizo, es que Dios lo sigue sosteniendo. Entonces, todo lo que existe está ahí y todavía está ahí porque Dios así lo quiere. ¿Ok? Entonces, siendo nosotros creación de Dios, tenemos que entender para qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Ok? Voy a leer el siguiente párrafo y les voy a hacer algunas preguntas. La creencia de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debería afectar radicalmente cada aspecto de nuestra vida y es un poquito hacia donde los quiero llevar. En primer lugar, nos tendría que llevar, dice aquí, hacia un sobrecogimiento, es decir, hacia algo asombroso y la reverencia. El conocimiento de que hay un Dios tan grande que ha creado mundos y seres innumerables y los sustenta sin esfuerzo va más allá de la comprensión. Ese Dios, tal Dios, es digno de absoluta reverencia. Si a veces nosotros nos asombramos de su creación, ¿cuánto más deberíamos asombrarnos de él? ¿Les ha pasado esto? ¿Han estado en algún paisaje? ¿Han estado en algún, ver a lo mejor un amanecer, un atardecer, una montaña, el mar, un río, donde ustedes digan, wow, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho cosas tan maravillosas? Ahora, si nosotros podemos pensar que Dios hace cosas maravillosas, imagínense qué tan maravilloso es Él que crea cosas increíbles. ¿Ok? No hay nada más increíble que Dios.
Su creación no es mejor que Él. Entonces, si su creación, nosotros nos podemos deleitar, como les digo, en los paisajes, en un atardecer, en un amanecer, si nos podemos deleitar en eso, imagínense qué tan grande y maravilloso es ese Dios que creó todo. Ahora, en segundo lugar, también nos debería de conducir a la acción de gracias y a la adoración. Si Dios no nos hubiera creado, nosotros no existiríamos. Si nosotros nos rehusamos a darle gracias a Dios y nos rehusamos a adorarlo, nos volvemos culpables de la mayor arrogancia e ingratitud. Y esto es lo que vimos en Romanos, ¿no? En todo Romanos habla de esta ingratitud y cómo es una espiral, ¿no? Que nos va tirando. En tercer lugar, hermanos, nos debería de conducir a una humildad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que Dios piense en él? Existimos porque Dios nos hizo y separados de Dios no somos ni podremos ser nada jamás. La falta de humildad ante Dios va más allá de la comprensión. Pero en cuarto lugar, hermanos, nos debería de dar propósito a nuestra existencia. Nosotros no somos un accidente, nosotros no somos una casualidad, no somos parte de algún proceso evolutivo naturalista e irracional. Nosotros fuimos hechos conforme al designio de Dios para su propósito y para su beneplácito. Ahora, sabiendo esto, ¿podemos entender para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? ¿Alguien súper breve me lo podría decir? ¿Cuál es nuestro propósito? Para reconocer precisamente su divinidad, su creación y que Él es único y todos sus atributos están intrínsecamente en Él y para que nosotros que creemos en Él, le adoremos, le glorifiquemos y le obedezcamos. Así es. Papi, ¿qué más? Eh, Buenas noches, hermanos. El propósito real es para estar con Él, para caminar con Él, para permitirle que Él haga sus voluntades en nuestras vidas. Perfecto. Dice Andy Saldaña, para darle gloria a Dios. Nosotros, su creación, como lo están comentando todos ustedes, fuimos especialmente diseñados para estar en comunión con Dios, como dice mi papá, pero toda su creación, no solo, yo les pregunté exactamente nosotros, ¿no? Pero toda la creación está hecha para glorificar a Dios. Ahora, si ese es nuestro propósito, quiero preguntarles, ¿ustedes viven de acuerdo a ese propósito? Es decir, todo su día, su diario vivir, responde a ese propósito. ¿Qué hacemos nosotros diario por esta respuesta? Es decir, por este propósito, por este sentido en nuestras vidas. ¿De qué manera estamos glorificando a Dios todo el día? Porque si ese es el propósito, es lo único por lo que tendríamos que vivir. Es lo único que tendríamos que hacer. Yo pienso, si alguno de ustedes, su propósito es hacer dinero y no trabajara o no robara bancos, yo diría, bueno, entonces no entiendo tu propósito. Si tu propósito es bajar de peso y solo se la viven botaneando como yo, pues yo no entendería muy bien su propósito. Si nuestro propósito es glorificar a Dios, ¿qué estamos haciendo en el diario, en el día a día, cada hora de nuestras vidas, que responda a ese propósito? Porque es muy bonito decir, claro, todos estamos aquí para glorificar a Dios, pero prácticamente, ¿cuántos de nosotros hemos comprendido que para eso estamos aquí, para eso estamos 24 horas al día en este mundo? Apenas uno de los que está... ¿Qué? ¿Me iban a comentar algo? Perdón. Yo, Pau, Sí. bueno, en el caso personal, iniciando el día es orar y como su palabra dice, orar sin cesar. Eh, y a mí me queda muy claro que cuando hay un versículo, no recuerdo cuál es, que dice, por lo demás, hermanos, pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Y yo reflexiono y digo, Señor, pues eres tú. Claro, Yo pienso en Él, que es todo eso, ¿no? claro. Ajá. Y también darle gracias, pues no nada más por un nuevo día, sino pues por muchas cosas que pasan en el día a día, en tu día a día, Claro. tanto, tanto buenas como malas. Cuando
cuando salimos de casa, igual pedirle, estar en constante comunicación con Él. Muchas gracias, Irma. Me encanta porque ese domingo en la predicación fuimos exhortados a la oración. Como iglesia, fue una predicación preciosa. Si alguno de ustedes no la pudo ver, no la escuchó bien, búsquenla en YouTube y échensela otra vez esta semana porque fue un llamado clarísimo a mantenernos en oración. Y Romanos 1 no está hablando específicamente de la oración, ¿no? Como lo hacía el capítulo 17 de Juan, pero Romanos 1 sí nos está haciendo una exhortación hacia la acción de gracias, que es lo que está diciendo Irma. Nosotros tenemos que ser personas profesionales en darle gracias a Dios, en esta acción de gracias. ¿Y cómo vamos a ser profesionales en agradecer a Dios? Es poniendo en nuestra cosmovisión, teniendo en claro que Él es el creador de todo. Yo creo que gran parte del problema de la cosmovisión de la iglesia cristiana es que no hemos terminado de entender que Dios es el creador. Porque podemos decir, claro, Dios creó los montes, Dios creó los valles, los mares, los animales, pero no lo hemos interiorizado, no lo hemos llevado a algo práctico, personal. Decía un pastor hace poquito en un congreso que fuimos que él tiene diabetes y él dice, yo nunca podría pedirle a Dios que si yo volviera a nacer, ¿no? Que si yo volviera a comenzar mi vida, no me podría imaginar estar sin esta enfermedad. Y no porque sea algo agradable para mí, sino que si yo la tengo es porque es el propósito de Dios y Dios es perfecto. Si Dios me hizo así, es porque esa es la perfección de Dios en su creación. Yo con diabetes, ¿no? Entonces, que él no se podía imaginar sin esta enfermedad porque Dios lo había pensado así. Entonces, podría ser muy fácil para nosotros decir, claro, Dios creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1, pero también Dios nos creó a nosotros con ciertas características y cualidades que tenemos hoy, ahorita, cada uno de nosotros. Y esa también es su creación, y esa también es su perfección, y eso también es merecedor de acción de gracias. ¿Saben? A lo mejor el hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos que usar lentes, esa característica en nosotros también la creó Dios, también la puso Él, y también es algo por lo que tenemos que dar gracias. Entonces, bueno, voy a ir avanzando un poquito. Quien pueda me va a leer Isaías 40:28, ¿ok? Dice, en las Escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado, en el sentido de que con frecuencia describe quién es y que está revelando algo acerca de su carácter. ¿Qué nombre se da a Dios en Isaías 40:28? ¿Qué nos enseña acerca de su grandeza y qué debería de significar para su pueblo? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿No has oído que el Dios eterno es el nombre que se le da? Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muchas gracias, Irma. Dios eterno, ese es el nombre que se le da en Isaías 48. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca de su grandeza? Eterno quiere decir que no tiene una temporalidad como lo tenemos nosotros, no tiene un tamaño como pudiéramos querer ponerlo nosotros. Y este domingo nos comentaba mi hermana Lau Vázquez, que estaba platicando con Fran y conmigo, que se acordaba de una clase que había dado Fran, donde decía que si es un Dios al cual yo creo poder comprender, ¿no? Que creo poder entender, entonces es un Dios de chocolate, o sea, no es Él. Nosotros no pudiéramos jamás ni siquiera pensar que empezamos a entender a Dios, que podemos comprender dónde empieza y dónde acaba. Eso habla de un Dios eterno, eso es lo más maravilloso, ¿ok? Entonces, ¿qué debería significar esto para su pueblo? Que Dios es un Dios eterno, que Dios todo lo cubre, que Dios está en control de todo, como dice que Dios no se fatiga, quiere decir que no va a haber un momento donde Él tire la toalla, no se va a cansar, Él va a cumplir todo lo que ha dicho. En fin, si nosotros pudiéramos comprender que Dios es el creador, eso da paz, da mucha tranquilidad a nosotros como su creación. ¿Ok? En los siguientes pasajes se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca de Dios como creador. Considera cuidadosamente cada versículo e identifica las verdades que están siendo comunicadas.
¿Qué nos enseñan acerca de Dios? ¿Qué nos enseñan acerca de la dependencia y la deuda que el hombre tiene con Dios? Vámonos primero a Génesis 1:1-2, por favor, quien quiera leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas gracias, hermana Lau. Fíjense cómo dice esta nota y ahorita nos regresamos. Que en el contexto de Génesis 1, principio se refiere a la inauguración de la creación del universo, el cual proviene de Dios. Presupone así la eternidad de Dios, ¿ok? Entonces se está inaugurando la creación, este universo que proviene de Dios. Entonces está hablando del comienzo del universo, pero no del comienzo de Dios, porque Dios es eterno, Dios es antes de todo esto. Dice, la palabra creó traduce el vocablo hebreo bara, el cual se usa en las escrituras solamente con referencia a Dios. Ni siquiera los ángeles de mayor rango contribuyeron con la creación. Es el producto del designio de Dios solamente. Así que toda la gloria pertenece solo a Dios. No hay alguien que le ayudó, no hay alguien que puso un poquito de su parte, no hay nada, nada. Todo lo creó Dios. Todo, absolutamente todo. Y el hecho de que Dios haya creado todo nos habla de que nadie creó a Dios. Dios no empezó en este momento de Génesis 1. Dios ya era y siempre ha sido. ¿Ok? Nehemías 9:6, hermanos, por favor. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Gracias, gracias, Irma. Dice, tú das vida a todo lo creado, en otra versión que yo leí. Tú das vida, porque aparte, tan maravilloso es Dios, hermanos. Él hizo los cielos, como dice Génesis 1, como dice aquí Nehemías. Él hizo la tierra, Él hizo los mares, pero me encanta esa parte, y da vida a cada uno de ellos, a todos ellos. Y dice, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Esa es la posición de la creación de Dios, postrarse ante Él. Creo que los únicos que nos cuesta trabajo somos a nosotros, es a nosotros. Todos los demás lo entienden. Toda la creación, toda la naturaleza, todo lo creado se postra hacia su creador. Nosotros somos rebeldes. Es parte de nuestra necedad de la cual habla Romanos 1, que nos ha llevado el haber abandonado esta práctica de la acción de gracias, de ser agradecido, de poder ver a Dios. Nos ha llevado a esta necedad donde hemos negado a Dios en todo, pero Dios lo ha creado todo, todo y en perfección. Dice otra nota, este texto es una afirmación de Génesis 1:1-2. La creación es una obra de Dios solamente y solo a Él se debe de dar adoración. Si los ejércitos celestiales se inclinan ante Dios por causa de su obra creativa, ¿cuánto más debería un hombre mortal inclinarse en reverencia, adoración y acción de gracias? Fíjense cómo Nehemías 9:6 está confirmando lo que dice Génesis 1 del 1 al 2. Y así es la Biblia, hermanos. Se afirma y se reafirma entre sí siempre. Todo habla de la creación. Todo habla de un Dios creador perfecto, que nadie más aportó hacia esa creación. Que esta creación y sabernos creados por un Dios perfecto debería de llenarnos de gratitud y de alabanza para darle a nuestro Creador. Jeremías 10:12, hermanos, por favor. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Hermanos, la tierra muestra el poder de Dios. Es un reflejo de quién es Él, de su perfección, de su amor hacia nosotros, de su provisión. Todo está perfectamente calculado, las estaciones, la tierra, los frutos que da la tierra. Dios lo creó todo y no fue un accidente. ¿Alguno de ustedes, antes de llegar a ser cristianos, creyentes, creía que el mundo había sido un accidente? ¿No, nadie?
Es que yo sé que muchas personas sí lo creen, pero nadie. Muchas personas en el mundo creen que estamos aquí por una casualidad. O como es la teoría del Big Bang, ¿no? Que explotó y de repente todo se creó perfectamente con un balance excepcional. Es algo ilógico. Es algo ilógico, hermanos. Fíjense cómo yo les decía de Jeremías 10:12, cómo la tierra mostraba el poder de Dios. Pero hay una nota aquí donde dice que la tierra no solo revela algo del poder de Dios, sino también de su sabiduría. Es esto que les quiero decir. Dios es perfecto. Dios lo ha calculado todo y su creación habla de esta perfección, de este detalle que Él tiene sobre todo. El poder necesario para crear y sostener el mundo es incalculable y aún así Dios hace que suceda sin la menor reducción de su poder o fuerza. Igualmente, la complejidad de la célula más pequeña desconcierta a la mente más brillante de los hombres. Y sin embargo, la creación de todo el universo es solo un pequeño ejemplo de la sabiduría y del entendimiento de Dios. Dios se da a conocer a nosotros a través de su creación. Aunque nosotros somos su creación, a través de su creación, de los animalitos, de la perfección, de, como les decía, de las temperaturas, como es todo tan preciso, tan exacto, el agua, los ciclos, las montañas, pero la precipitación, pero los ríos, pero todo eso habla de la perfección de Dios, porque se está dando también a conocer a su creación. Nosotros tenemos tanto que aprender de Dios en la naturaleza, en la ciencia, en todo. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Hebreos 11:3, por favor, quien pueda. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos discernir que donde vivimos, no, bueno, toda la realidad no es autoexistente, sino realmente es creación de Dios. Exactamente. Dice que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Ok? Dice que los teólogos con frecuencia usan la frase latina creatio ex nihilo, que es creación de la nada, para describir la obra de creación de Dios. Él, Dios, no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada por su propio poder y para su propia gloria. ¿Ok? Lo visible no provino de lo que se ve. Nada, Dios no usó cositas así para poder armar un nuevo experimento. Nada. Dios creó de la nada y es el único que puede hacer eso. Nosotros tenemos cualidades creativas como parte de su creación y al haber sido hechos a su imagen, nosotros somos creativos. Hay personas, no sé si ustedes han tenido contacto con ciertas personas creativas que hacen, imaginan cosas, unen ideas, traen cosas sobre la mesa, pero nada es nuevo. Como dice ese dicho, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada, hermanos, que no se haya dicho. No hay nada que ya no se haya hecho. Puedes hacer tú tu interpretación, puedes hacer un cambio, puedes hacer, modificar ciertas cosas, pero solo Dios puede hacer de la nada. Es el único. Ok. Es importante entender que la creación del universo fue la obra del Dios Trino, y esto es muy, muy, muy importante, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad? ¿Qué añaden a nuestro entendimiento de Dios como creador y sustentador del universo? Y vamos a irnos a la par, a Génesis 1:1 al 2 y a Juan 1:1 al 3. Por favor, quien pueda leer Juan, porque ya leímos Génesis. De todas formas, voy a regresar ahorita a Génesis, pero si alguien puede leer Juan 1:1-3, por favor. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 1:1 nada más o hasta el 3, Pau. 3, ya, disporfis. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, ya dice, ¿quién está hablando aquí? De Dios, de Cristo. Muy bien, muy bien. Está hablando de Cristo, ¿ok? Ahora, Génesis 1:1-2, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. ¿De quién está hablando aquí? Ya dice en el versículo 2, casi al final. Igual está hablando de Cristo.
Ok, está hablando del Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios, pero revelado en Sí, 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 sí. en Pero un Dios tres, exactamente, estamos viendo aquí la Trinidad. Está Dios, está el tres. Espíritu de Dios, ¿no? Con mayúscula, estamos hablando del Espíritu. El Espíritu. Y en Juan 1 hace referencia al verbo, en el principio era el verbo, está hablando del Hijo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la creación que estaba Dios Trino, ¿ok? Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, la palabra espíritu, dice aquí en la nota, traduce el vocablo hebreo ruaj, el cual también puede ser traducido como aliento o viento. La expresión se movía traduce la palabra hebrea rajab, la cual significa mantenerse suspendido en el aire sobre algo. Algunas interpretaciones modernas han argumentado que se están haciendo referencia al viento en vez del espíritu personal. Sin embargo, tal interpretación no encaja con el contexto. El viento en este momento no se mantiene suspendido en el aire sobre algo. El texto claramente se refiere a la obra creativa de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí, hermanos, de Dios Trino. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaba desde el principio. Ninguno de ellos fue creado en el camino. Como de decir, híjole, ¿sabes qué? Voy a necesitar una herramienta que pueda vivir en el corazón de todos los que van a creer en mí, entonces tengo que crear un espíritu. No, ellos ya existían desde la eternidad. ¿Ok? Ese es el Dios, ese es un Dios eterno. Ahora, el versículo 1 deja claro que el sujeto de nuestro texto, estamos hablando de Juan, es el verbo, el Hijo de Dios. El lenguaje de Juan no podría ser más enfático. Todas las cosas que existen, sin excepción, llegan a existir por medio de la obra creativa del Hijo. ¿Ok? Acompáñenme a Colosenses 1:16, por favor. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Qué maravilloso. Todo. Qué maravilloso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo y para Él. Todo es de Él. Dice el libro de Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, y lo dice aquí, no podría ser más enfático. Todas las cosas que existen, sin ninguna excepción, llegan a existir por medio de la obra creativa del Hijo. Y eso es maravilloso porque en Él está la plenitud, en Él lo está todo, en Él descansa todo. Como les decía, si nosotros decimos, bueno, sí lo creó y ya. No, el hecho de que lo haya creado es que también lo sustenta. Si Él quitara su mano, esto dejaría de existir, dejaría de ser. ¿Ok? Estas tres frases, en Él, por medio de Él y para Él, son extremadamente importantes, porque el Hijo no es solamente el agente de la creación, sino es también el propósito o la meta de esta creación. Estas ambas verdades son claras afirmaciones de la deidad del Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para su honra y beneplácito. Ahora, vamos a ver ahorita cómo la creación da un testimonio acerca de Dios. ¿Saben? La creación habla acerca de Dios. La evolución naturalista trata de explicar la creación separada de la existencia de Dios. Aunque esta teoría es el pensamiento predominante en nuestros días, es contraria a todo lo que la razón y las escrituras declaran acerca de nuestra existencia. Es lo que les decía, si alguno de ustedes habían llegado a creer en esto. Nunca deberíamos intentar crear una tregua falsa entre la evolución y el punto de vista bíblico del Dios creador. Si la evolución es verdad, entonces lo que dice la Biblia es mentira. Pero si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es nada más que el intento patético del hombre por negar al Dios que él sabe que existe. Y esto, si pueden, subrayenlo. Por intentar negar al Dios que él sabe que existe. Y está hablando del hombre, ¿ok? El propósito de esta breve sección no es debatir la evolución, sino simplemente presentar las verdades de las Escrituras acerca del universo como la creación de Dios. Según Salmos 19, 1 al 4, cómo la creación da testimonio de la existencia, el poder y la gloria de Dios. Vamos a leerlo, por favor. Los cielos son la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Muchas, muchas gracias, hermanita. Todo proclama la gloria de Dios. Todo, todo. No hay excusa, como dice el capítulo 1 de Romanos. No hay excusa. Toda su creación grita acerca de su creador. Todo, 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 todo. Dice, el firmamento. ¿Sí? Hermanita Lau, adelante. ¿Me permites comentar algo? Hay un matemático, Fibonacci, que hay una secuencia que él descubrió que se repite en la naturaleza. La sección Y Aura, ¿no? sí, amo esa cuando lo leí, cuando estudié un poco de eso, dije, es impresionante cómo Dios lo hace todo perfecto, Todo. cómo la simetría de la piña tiene esas proporciones, cómo el girasol cuenta, cada pétalo se repite, es una repetición de cada de los pétalos y tienen la misma cantidad de pétalos, entonces ahí es cuando vemos la perfección de nuestro Dios. Bien lo dice la palabra, su creación nos grita que Él es el creador. No podría ser un accidente. Es más fácil comprobar la creación, que somos hechura de Dios, que somos un accidente en la naturaleza, como ellos le llaman. Muchas, muchas gracias, hermana Lau. Qué lindo que menciona esto. Es algo que yo estudié en la universidad y me acuerdo que era algo fascinante porque todo lo que nosotros teníamos que diseñar, cualquier espacio donde iba a estar una persona, tenía que estar basado en la sección áurea, que son las medidas corporales. Todos tenemos una proporción. Yo no puedo hacer una silla que sea gigante o muy chiquita, nos sentimos incómodos. No sé si les ha pasado bajar escaleras que son diferentes los escalones. Pues yo he azotó la res, porque con que le quites 1 milímetro, te sientes raro. Bueno, entonces en los espacios nosotros los teníamos que crear con estas medidas ergonómicas basadas en las medidas del cuerpo y son Fibonacci que hizo este estudio de la sección áurea, que es un número de la perfección, por así decirlo. Y está en las frutas, está en los animales, en las flores, en las personas, todo está basado en la sección áurea. Es más, las tarjetas de crédito, esa medida de la tarjeta de presentación está basado en la sección áurea, son números perfectos, por así decirlos. Si pueden, estaría padre que lo estudiaran, es muy, muy interesante. Una pintura de Rembrandt y también hay una de Velasco, Las Meninas. Que todo, lo van a ver, es como un caracolito, pero porque van viendo como el tamaño de estas proporciones, cómo va creciendo. Maravilloso. Gracias, hermanita Lau. Bueno, entonces, ¿cómo es que este Salmo 19:1-4 nos muestra o nos da testimonio de la existencia y el poder y la gloria de Dios? No hay nada en esta creación que no nos muestre el poder de Dios, su perfección. Puede que seamos poco observadores, pero la creación lo está gritando. Puede que nosotros lo estemos ignorando, pero la creación lo está diciendo, lo habla todo, todo, todo el tiempo. Dice que aunque la creación no tiene voz, su belleza y su complejidad declaran la existencia y la gloria de Dios. La frase "por toda la tierra salió su voz" es difícil de interpretar, pero esta es una traducción preferible y así es como se encuentra en la Septuaginta, la antigua traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Se acuerdan que Fran nos explicó de esta Septuaginta? Entonces, es difícil para nosotros poder comprender esto, ¿no? Como la literalidad de que por toda la tierra salió su voz, pero sí es real que toda la creación está declarando la perfección, el cuidado, el detalle que Dios tiene sobre todos nosotros. Y vamos a Hebreos 3:4, por favor, porque hay una analogía muy importante que va a poder ser aplicada hacia la creación del universo. ¿Cómo es que un universo ordenado y complejo prueba la existencia de Dios? ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita de la sección áurea? Hebreos 3:4, por favor. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Muchas gracias. Andy Saldaña, ¿te acuerdas que tú nos habías dado unas clases padrísimas que hablaba como que de una teoría donde decía que si tú encontrabas un plato en el comedor, no era nada más como que había aparecido, sino que alguien lo había puesto ahí? ¿Cómo se llamaba?
No sé si te estoy poniendo en curva porque Te no me diré acuerdo. que un poco, pero no, espérame, déjame. Si no me acuerdo del nombre, porque la verdad ahorita no, déjame, se las busco y se las escribo en el chat. Ok, pero era eso, ¿no, Andy? Como que si tú llegas a tu casa y ves un plato en la mesa, no dices, ¡ah! Se originó de la nada. Tú dices, mamá, Samuel no levantó los platos. O sea, le vas a ir a echar la culpa a alguien porque alguien lo tuvo que haber puesto ahí. No declaramos nada más como que, ay, sí, yo creo que de la nada se creó y se plasmó aquí por accidente y quedó perfectamente embarrado de catsup, yo no sé por qué. No, no. Tú sabes que alguien lo puso, alguien desayunó, lo dejó, etcétera. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Nosotros no podemos pensar, hermanos, sería absurdo pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente llegó a existir por medio de eventos al azar. Esto no es así. La existencia de una casa con diseño implica un constructor con inteligencia, o a veces no tanta, pero digo, con un poco de razonamiento. Cuanto más la complejidad y el intrincado diseño del universo demanda un creador personal con propósito y de infinita sabiduría. Puede ser que nosotros creamos esta primera parte, que el universo a fuerza necesitaba un creador o un diseñador, porque no hay manera que se hubiera hecho por accidente. Pero ¿cuánto nosotros creemos que esa creación con tal perfección tiene un propósito? ¿Cuánto creemos nosotros que viene de una infinita sabiduría? Porque como la pregunta que les hice al principio, si realmente comprendiéramos que estamos aquí hechos con un propósito, responderíamos a tal propósito todo el tiempo. Pero no es así. O hemos sido engañados y hemos creído que estamos aquí con otro propósito porque estamos totalmente desviados. Aquí ya vemos, hoy, bueno, hay 60 personas, 61 personas conectadas aquí. Argumento de las primeras causas. Gracias, Sandy. ¿Cuántos más pudieran estar aquí, hermanos, que a lo mejor por alguna situación, algún pretexto, lo que sea, no están en este momento? Personas creyentes que aman a Dios, que a lo mejor no lo están poniendo en primer lugar porque no han comprendido que su mera existencia en este lugar, que su condición de creación realmente tiene que responder al Creador. Nosotros estamos aquí, somos seres creados, por lo tanto, respondemos a nuestro Creador, no a nosotros mismos. ¿Cómo nos dicen las mamás? Bueno, mi mamá, ¿cómo me lo decía? ¿Y tú qué crees, que te manda sola? No, yo... No, tú le respondes a tu mamá o a tu papá. Así nosotros deberíamos de responder a Dios. En primer lugar, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué deseas que haga con esto? ¿Qué hago hasta con este pensamiento? Todo en nosotros debería de responder a nuestro Creador, no a nosotros mismos. Ahora sí, sí nos dio un poquito de tiempo. Vamos a entrar a Romanos. Dice, Romanos 1 del 18 al 23 es uno de los textos más importantes en todas las escrituras acerca de la existencia de Dios, la creación del universo y el conocimiento que el hombre tiene de Dios. Ay, es que esto es tan increíble. Lee todo el texto varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido y después responde las siguientes preguntas. Lo vamos a leer una vez porque yo creo que ya ustedes lo hayan leído un poquito en sus casas y vamos a contestar, ¿ok? Vámonos a Romanos 1 del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, ¿qué testifica Romanos del 1 al 19 al 20 acerca del conocimiento de Dios? Se ha dado suficiente evidencia a todos los hombres como para hacerlos responsables justamente
Acuérdense que una de las características de Dios es que es un Dios amoroso, pero es un Dios justo. Con el tema que tocamos nosotros el martes pasado de la elección incondicional, puede que muchos de ustedes hayan dicho, pero híjole, no está padre que a unos sí y a otros no, porque, o sea, como que ¿por qué, verdad? Sí, ¿por qué tendría que haber una diferencia? Pero eso pareciera que habla de un Dios que no es justo. Pero Romanos 1, del 19 al 20, nos marca una verdad muy dura. ¿Alguien me la puede explicar? Explica que de ningún hombre, ninguno, tiene por qué negar la existencia de Dios. Que en todo caso, si la niega, no es porque él tenga argumentos para negarla. Es simplemente porque se ha negado a ver lo evidente. Porque finalmente, Romanos 1, si algo habla es de que Dios es evidente. Y si hay, por eso hay algunos teólogos que se niegan a sostener la idea de que existe la incredulidad. Claro, es lo que dice aquí, claro. Porque la incredulidad sería la opción que, dado que no hay evidencias, alguien se determina a decir, ¿cómo voy a creer lo que no puedo? Ni siquiera tengo una evidencia. Entonces Dios lo que está diciendo y está llamando al hombre no es incrédulo, sino ciego. Y por eso les habla de necedad. Un necio es aquel que viendo no quiere ver, que tocando dice que no está tocando. De hecho, hay algo que también valdría la pena en este momento mencionar. No les sé decir con exactitud, pero el término libre albedrío es un término que se acuñó en la Iglesia Católica, de hecho. No es algo que nosotros como cristianos debamos usar. Fíjense lo que les voy a decir. Por eso, perdonen mi atrevimiento ahorita, porque lo vamos a estudiar tal vez después. ¿Por qué no se debe usar el término libre albedrío? Porque se supondría que nosotros desde que estamos vivos, ya tenemos la capacidad de elegir el bien y el mal. Y eso no es posible. Recuerden que nosotros antes de Cristo estamos muertos. Si nosotros nos atribuimos libre albedrío, entonces estamos asumiendo que en nosotros estaba la capacidad de elegir a Dios antes de que Él nos eligiera, y eso no es posible. Si el hombre hubiera podido, y lo hizo, elegir, siempre hubiera elegido el mal. Así que no aplica el libre albedrío. Por eso Martín Lutero y Calvino, creo, convinieron que no existía el libre albedrío. El hombre sí tenía una libertad, pero era, lo dijiste ahorita, Pau, era una responsabilidad moral, como lo escribe y lo describe Romanos. ¿Qué es esa responsabilidad moral? No te estoy pidiendo que elijas el bien y el mal, porque no lo puedes elegir porque estás muerto, pero no puedes negar a un muerto lo que de Dios se narra en toda la creación. Es decir, no necesitábamos al Espíritu Santo que nos vivificó para reconocer que había Dios. No sé si me explique. Claro, totalmente. De hecho, dice aquí, Romanos, lo voy a leer un poquito de atrás para adelante, ¿no? Me voy a ir a Romanos 1:20 y dice, de manera que ellos no tienen excusa, porque los atributos invisibles de Dios se han visto con toda claridad, pues Dios se los hizo evidente. ¿Ok? Entonces, lo que se conoce, hermanos, acerca de Dios no se puede negar, y Dios se los hizo evidente. Entonces, que nosotros digamos que hay personas que no conocen a Dios es hacer a Dios mentiroso, porque Él está diciendo que Él lo ha hecho evidente a todas las personas. A todas las personas. No hay. Por eso dice aquí, las escrituras no reconocen la existencia de ateos. ¿Ok? Denme un segundito, me desconecto aquí, ¿por qué? Ahí está. Dice, declara tajantemente que todos los hombres saben que hay un Dios de eterno poder, quien es la única explicación plausible para el universo. Esta verdad es afirmada en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, dice, algunos eruditas creen que Pablo está describiendo dos fuentes de conocimiento de Dios. En primer lugar, hay un conocimiento de Dios que es interno, innato e inherente en cada hombre. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos.
hay algo aquí. Pero en segundo lugar, hay un conocimiento de Dios que viene de examinar la creación. Y el último confirma el primero. Al nosotros estar, como les decía, viendo un paisaje, un atardecer, nosotros tenemos que saber que esto no pudo haber sido un accidente. Al ver un animal y ver la perfección de sus órganos, cómo funciona todo, cómo está tejido, no puede ser un accidente. Pero también es cierto que Dios dentro de nosotros ha puesto verdad, ha puesto esta conciencia de Él. Y es verdad, aquí dice, Dios nos lo hizo evidente, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Okay? Fíjate, Pao, que hay un punto, no sé si recuerdan, a lo largo de la escritura, el Señor Jesús confrontaba mucho y usaba el término incredulidad, y dice que les reprochaba su incredulidad. En otro momento dice que no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de ellos. Pero fíjense cómo lo dice. No lo dice como a aquellos, por eso es que es importante el tono. Dice que se los reprochaba, les hablaba de dureza de corazón. No era algo, si hubiese sido incredulidad solamente una falta de fe, en donde Dios supiera que a Dios mismo le faltó evidencias para ellos, la inclinación donde encontrara un incrédulo, él pondría fe. ¿Me explico? En un sentido de le falta algo, pero no. Lo que estaba reprochando es que es esa expresión que nosotros debemos recordar, dice, viendo no ven. Ese es un necio, el que viendo no ve. Por eso el Señor se atreve a decir en Romanos, por eso es para nosotros tan doctrinal esta carta a los Romanos, porque explica realmente nuestra naturaleza sin los detallitos con los que algunas veces nosotros nos adornamos, ¿verdad? Él es claro, dice todos. Así que, hermano, cuando tú prediques a alguien y tú quieras hablarle a alguien de Dios, no asumas que no tiene conocimiento de Dios y que no lo puede ver. Asume que esa persona no quiere ver lo que es evidente, y entonces puedes tratarlo como alguien pues en pecado y que necesita arrepentimiento y necesita la gracia de Dios para creer en lo que no quiere creer. Hola, sí, papi, adelante. En la serie que estamos viendo los domingos del Evangelio de Juan, estamos llegando exactamente al momento en que lo van a matar, lo van a arrestar y lo van a matar. Todas estas personas que antes gritaban que Hosana, al rey que viene de parte del nombre de Dios y todo esto, habían visto milagros, habían visto muchas señales, habían visto su bondad, habían visto su generosidad, habían visto su carácter maravilloso. Todas estas señales no pudieron con un corazón incrédulo, pero ellos vieron. Entonces el punto, vieron, estuvieron con él, caminaron con él y decidieron eliminarlo. Les estorbaba para su pecado. Y es algo fuerte porque pues, ahí en Romanos 1 nos está hablando de esa pues, responsabilidad de cada ser humano de verlo, vaya, de conocer, de entender el creador del universo, ¿no? Claro. Romanos 1, gracias, Pa. Romanos 1, 19 y 20 quita cualquier excusa que pueda tener cualquier persona de presentarse ante Dios. Y esto rompe cualquier excusa. Así lo dice, no hay excusa. Dice, según Romanos 1:21, ¿cómo ha respondido la humanidad en general al conocimiento de Dios? Vamos a leerlo, pero yo estoy segura que si no tuviéramos estos versículos, nosotros sabemos perfectamente cómo es que ha respondido la humanidad al conocimiento de Dios. Dice el número 1, no lo honraron como a Dios. Esta palabra traduce el vocablo griego doxasol, parece como que nombre de medicina, el cual significa literalmente glorificar o estimar como glorioso. El término también puede comunicar la idea de exaltar, magnificar o adorar a Dios. La negativa del hombre a reconocer a Dios hace imposible que los hombres lo glorifiquen u honren. Y se va a ir, hermanos, haciendo como una escalerita hacia abajo. Van a ir perdiendo, escalón por escalón, se van perdiendo. Una cosa es, dice,
cuando el hombre no puede reconocer a Dios, entonces es imposible que lo glorifiquen y bajan otro escalón. Se comete una mayor ofensa al atribuir las maravillas de su creación a un proceso irracional al azar y entonces van para abajo. No nada más no lo estás reconociendo, no lo estás glorificando, le estás dando el sentido de toda la creación y la honra y la gloria de esta creación al azar. Imagínense esa negación. La declaración de Pablo aquí nos da posiblemente una comprensión del significado de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, esto quiere decir que todos se han quedado cortos en dar a Dios la gloria o el honor que es debido a Él. Y en segundo lugar dice, no le dieron gracias. En Hechos 17, Pablo declara a los atenienses, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Por eso, hermanos, la ingratitud del hombre hacia Dios es una ofensa de la clase más grotesca, porque lo están negando, lo están ignorando. Deciden voltear los ojos y ver y decir, ay, ¿qué creen? Fue un accidente. Imagínate, Yadis, que tú te pasas todo el día cocinando, haciendo un molito de olla bien rico y tal, le sirves un platito a Sam y llega de la escuela y dice, ¡ay, wow! Así como de la nada, ¡qué increíble! Y tú atrás así con el delantal, las ollas, tremendo, el gastazo, la carne, los elotes y todo, y que él diga, ¡ay, fue al azar! ¡Ay, qué padre! Una casualidad. ¡Ay, qué rica casualidad! Te quedó bien buena la casualidad. Así estamos. Estamos teniendo algo delante de nosotros, algo maravilloso, un manjar, algo preparado, establecido, y está el mundo ignorando. La hermana Elvira, yo me imagino cuánto tiempo se tarda en preparar, en guisar, ya en hacer las cositas, limpiar, levantar, todo lo que involucra el cocinar y el tener su negocio para que las personas puedan pasar y digan, ay, qué casualidad que haya por aquí unas quesadillas tan ricas. Imagínense si a nosotros nos dolería, nos dañaría y diríamos, ay, qué bárbaros, qué ingratos, y yo con lo que me cansé. Imagínense para Dios, su creación, negándolo a Él mismo, negando lo que Él ha creado. De hecho, Pao, hay una explicación que me gusta mucho oír sobre esto de la creación, ¿no? Y se narra como si dos exploradores fueran, creo que lo hemos comentado, caminando por un lugar donde no hay nada ni nadie. En un bosque, tú sabes que los árboles crecen unos más altos, otros sin un orden aparente. Ahora que estamos hablando de esto, ya entendemos que todo tiene un orden perfecto. Pero lo interesante es que llegan a un punto donde de repente hay un jardín perfectamente cortado, flores por colores, donde se hacen caminitos y todo aquello perfecto. Y uno de los dos exploradores dice, wow, el jardinero que hizo esto es realmente bueno. Y el otro voltea y le dice, ¿cuál jardinero? Y le dice, ¿cómo que cuál jardinero? ¿Estás viendo esta perfección? Esto no se pudo hacer de la nada. Entonces le dice, yo no veo ningún jardinero. Vamos a hacer algo, vamos a escondernos. Quedarnos ahí por 1 o 2 noches para verlo. Y si yo veo al jardinero, entonces yo te voy a decir que esto es obra del jardinero. Lo hacen, se quedan un rato por ahí y de repente pasa 1 día y 2 y dice, bueno, creo que es el momento en que reconozcas que aquí no hubo un jardinero. Y la explicación que nos tenemos que dar es la siguiente. ¿Cuál de los dos serías tú? Es decir, ¿cuál de los dos personajes hay? ¿El que asume que por no ver a un jardinero no hubo jardinero o el que, viendo tal perfección, aunque no vea al jardinero, no puede negar que ahí hubo una inteligencia sobrenatural? Lo Así mismo, es. como bien dices, ante todas las cosas, el nacimiento de un niño, tu propio cuerpo, cómo funciona, la perfección de sus sistemas, la perfección de todo. Nuestro cuerpo, tú sabes que la cabeza pesa un chorro. Bueno, que tengamos el cuerpo con la fuerza suficiente en el cuello, en los huesos, el número de huesos perfecto. Nosotros no vamos a ver nunca a Dios, quiero decir, en esta vida. Y lo vamos a ver en la persona de Jesús, porque nuestro Dios es espíritu.
pero no porque no veamos las manos que lo hicieron. Tú no llegas a un lugar que está limpio y dices, wow, esto apareció así. Tienes que saber. Por eso en Romanos también hay un punto, dice, no agradecieron. Y es que nadie va a agradecer si no le atribuye a nadie la acción, que ese es el tema. No le agradecieron, no lo honraron ni le dieron gracias. Así nosotros a veces vamos por la vida, sin voltear a ver quién es el autor de las cosas y de los bienes. Pensemos incluso en la iglesia, quién limpió, quién acomodó, quién puso un sonido, y esa falta de gratitud nos hace perder el hilo de las cosas para poderlas agradecer. Y entonces, como bien hiciste una pregunta, ¿para qué está mi vida aquí? Para que todo lo que yo vea y viva le dé gloria a Dios con mi boca. La falta de esa gratitud nos lleva al punto siguiente, la siguiente pregunta, y dice, ¿cuál ha sido el resultado de que el hombre rechace a Dios? ¿Cuál ha sido el resultado de que el hombre no agradezca a Dios? Y en Romanos 1 del 21 al 23 dice, es que han sido vanos en sus razonamientos y su corazón ha sido entenebrecido. Hermanos, esta es la condición del mundo en el que nos encontramos. Personas perdidas en sus razonamientos, perdónenme la palabra, pero tontos. O sea, si nosotros hace 10 años nos hubiéramos planteado lo que hoy se dice como verdad en las noticias, en las redes sociales, en las revistas, nos reiríamos, creeríamos que eso nunca iba a pasar. Pero hoy estamos afirmando tonterías, porque el mundo está perdido en razonamientos vanos. Dios los entregó a su mente, pero también un corazón entenebrecido, obscurecido, que no puede ver la luz. Y ese es el mundo en el que nos encontramos. Esa es la actualidad. A esas personas son a las que nosotros tenemos que predicar. Sí, hermano Leo, adelante. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanos. Precisamente ahorita que estamos hablando de la exactitud de Dios que hizo y formó todo, en Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Pues en realidad yo pienso y creo que si, por ejemplo, el sol estuviera tantitito más lejos, nos congelaríamos. Y si estuviera un poquitito más cerca, pues nos quemaríamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que su poder, su omnipotencia, todopoderoso, pues es el que centra todas las cosas y pues ahí está escrito, ¿no? Y es la realidad. Gracias. Hermano Leo, fíjense, tiene mucha razón, hermano Leo. Papi. Antes que vayas a terminar, porque ya veo que es tarde, quería comentar algo. Si nosotros como cristianos, creyentes, entendiéramos que Él es el que hizo todo, que lo hizo de la nada, que lo sustenta, que da vida a las cosas, que es el creador de todo, no podríamos ser tristes, apáticos, no sé, débiles, temerosos en nuestro caminar diario, porque tenemos un Dios poderoso y creador de todas las cosas. Entonces es un llamado de atención a todos nosotros, creyentes, a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera realmente confiando que Él sustenta, que Él cuida, que Él bendice, que Él está en control de todas las cosas. Claro. Eso es realmente creer que Él es el creador de las cosas. Claro. Y no vivir, como te digo, apático o temeroso o triste, porque estamos hablando de lo contrario, lo que Dios nos muestra que Él es, ¿no? Totalmente, Pa. Y fíjate lo que yo iba a comentar de lo que dijo el hermano Leo, que es maravilloso. Creo que en este momento que estamos viviendo nosotros, gran parte de los supuestos ateos o personas que no están creyendo en Dios es porque tenemos también muy poco conocimiento de la ciencia y de la creación de Dios. En otros tiempos, cuando la gente era un poquito más entendida de los tiempos, de las estaciones, ¿no? Que tenían como más conocimiento práctico de la vida, no podían negar a Dios. Pero hoy en día se dice cada mensada, porque de verdad,
No tomamos tiempo para estudiar, pero estudiar lo práctico, estudiar biología. Les digo, hoy estamos viviendo afirmaciones que hace 5 o 10 años parecerían una locura. Hoy estamos nosotros siendo testigos de eso, de gente en cadena nacional negando la biología, negando la ciencia, las cosas lógicas, y no podemos decir nada, ¿saben? O sea, ya no se puede decir nada. Entonces creo que esa ignorancia práctica, porque tampoco les estoy diciendo de la palabra de Dios, que es consecuencia, pero esa ignorancia de un conocimiento natural nos ha traído también declive en esta sociedad, porque con un poquito de conocimiento natural, científico, biológico, las personas no podrían negar a Dios. Pero esto habla de ignorancia plena. Hermanos, no me dio tiempo de acabar. La última hoja se las dejo de tarea, es solo una preguntita, es muy interesante. Vamos a orar para terminar, por favor, porque ya son las 9:03. Gracias por conectarse. Amado Señor, bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque nos permites abrir los ojos ante tu creación, ante tu presencia. Señor, y todavía hay tiempo para que nosotros podamos abrir nuestra boca y darte gracias. Gracias, Señor, gracias porque tú todo lo has planeado para que este momento fuera tal y como lo es en este momento, para que fuera perfecto. Tú, Señor, planeaste todo lo que ha acontecido perfectamente. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que si tú nos creaste, tú nos sostienes. Que si estamos aquí es porque nos tienes en el hueco de tu mano y nada nos pudiera dar más paz. Te pido, Señor, que el comprender que fuimos hechos para tu propósito, para darte gloria, pueda transformar nuestro diario vivir para que de esta manera todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, sea para darte la gloria a ti. Siempre, Señor. Permítenos ser luz a donde sea que vayamos, ayudar a las personas con las que estamos cerca, que vean en nosotros tu imagen, Señor, que vean en nosotros tu presencia, que cambiemos lugares, que cambiemos ambientes, Señor, cuando entremos, porque sepan que somos hijos tuyos. Te amamos, Señor, te damos gracias por este día, gracias por lo que hemos aprendido, por estas lecciones, Señor, por este libro que ya vamos muy avanzados, Señor. Gracias por todo el conocimiento que has derramado sobre tu iglesia. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Nos vemos. Acuérdense, mañana hay oración y el jueves tenemos clase. Hasta luego.